Bueno, estamos en el capítulo 14 del Evangelio de Juan y hemos avanzado hasta el versículo 14. Hoy nos vamos a concentrar del 15 y hasta el 24, en donde pues vamos a ver que después de decirles en qué se deben de concentrar, ¿verdad? En el futuro, en lo que el Señor ha dicho. Ahora va a decir en dónde se tienen que esforzar. Acuérdense del contexto. El Señor les anuncia en la última cena que se va a ir. Ellos no han comprendido absolutamente todo, no sabían o comprendían en qué debían esforzarse ahora que Él ya no estuviera con ellos. Y vamos a ver en esta sección cómo es que el Señor les dice, hay tareas específicas en las que ustedes se tienen que esforzar, pero para estas tareas específicas en las que se tienen que esforzar, ustedes no están solos. Hay aquí tres tareas, vamos a ver, que deben de seguir los discípulos, y son tres tareas que nosotros debemos de seguir teniendo en este siglo, en este tiempo en el que nos está tocando vivir. Es hasta cierto punto normal que nos angustiemos, ¿verdad? Cuando no sabemos qué es lo que debemos hacer en circunstancias difíciles de nuestra vida. Y aunque vamos a decir que nosotros nunca hemos tenido al Señor Jesucristo presente físicamente delante de nosotros, sabemos que Él es el que pues nos está acompañando a través de su Espíritu Santo que mora en nosotros. Y ya sea que llegue la prueba o que entremos en un periodo pues de cosas que tal vez nunca habíamos enfrentado, puede ser, no sé, enfermedad, economía, alguna situación difícil con familiares, con amigos, ¿verdad? Con la pareja, si es que son casados, o los solteros, ¿verdad? Enfrentarse a su soltería. Nosotros debemos de tener siempre presente estas tres tareas, que son pues esforzarnos en comprender la Biblia, en comprender los mandamientos de Jesucristo. Si hay alguna razón por la que el Señor nos mantenga vivos sobre la tierra, es para comprender más los mandamientos que Jesucristo nos dejó, ¿verdad? Sea que enfrentemos un problema, un pecado, ¿verdad? Y que estés batallando con algún pecado, algún problema adverso, hay otra cosa en la que te debes de esforzar. Esforzarte en saber que el que está al control de todo esto es el Señor Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de estar viendo que cuando las cosas se salen de nuestro control es el mejor momento para confiar en Dios, porque al no estar las cosas bajo nuestro control, tenemos que entender que quien las controla es el Señor. Y otra tarea en la que nosotros debemos de esforzarnos, sea que esas dificultades de la vida no nos permiten percibir la presencia de Dios en algún momento, debemos de comprender que vamos a experimentar la mayor libertad cuando seamos obedientes. La mayor libertad se encuentra cuando somos obedientes a la palabra. Entonces, vamos a ver esas tres formas prácticas de prepararnos, de esforzarnos para evitar la angustia, ¿verdad? De entender los mandamientos de Jesucristo, comprender que Dios está al control y comprender que en la obediencia se encuentra nuestra verdadera libertad. Vamos a leer Juan 14 y vamos a leer de los versículos 15 y hasta el 24. Juan 14, versículo 15. Dice así: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo.
vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Bien, vamos a entender entonces en los primeros 2 versículos, ¿verdad? Versículos de 15 al 17, cómo es que debemos esforzarnos por entender sus mandamientos. Recuerden que el tema general, no perdamos el contexto, salieron de la última cena, el Señor les ha dicho que se va a ir de ellos, y entonces el Señor les está diciendo que deben evitar la angustia. En los primeros 14 versículos dijo que se debían concentrar en el futuro, se debían concentrar en conocerlo más, y se debían concentrar en percibir su poder. Y ahora les dice en dónde debe de radicar su esfuerzo, en tanto que se vuelven a unir. Recuerden que el Señor partió, decimos, después de su ascensión, Él pues fue a preparar morada, podemos decir de manera correcta, Él se nos adelantó. Y entonces ellos dicen que tenemos que hacer en lo que nos volvemos a unir. Y el Señor les dice ahí en el versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí el Señor está usando un lenguaje de manera especial. En el griego se considera un sí condicional de tercera clase. ¿Qué significa eso? Es un condicional que habla de una suposición realista. Es decir, lo pueden lograr. Si ustedes me aman, van a guardar mis mandamientos. Y es posible que ustedes me puedan amar, ¿verdad? Es un condicional, les decía, que habla de una suposición realista. El Señor sabe que lo pueden lograr, pero es un sí condicional que les está diciendo cómo lo van a lograr. Si me aman, guardarán mis mandamientos. Empieza por amar al Señor, y la condición que se va a hacer manifiesto que amamos al Señor, la condición que nos va a marcar a nosotros que amamos al Señor, es el hecho de que guardamos sus mandamientos. Pero les está hablando a los discípulos. Los discípulos en el futuro, después de su partida, guardarán sus mandamientos. Pero es interesante, vuélvanlo a leer, como dice ahí, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice, si me aman, guarden los mandamientos de Moisés. Les dice, guarden mis mandamientos. Por lo tanto, debemos de tener en cuenta que el Señor Jesucristo les ha explicado en qué consisten sus mandamientos. Hay mandamientos del Señor Jesucristo. ¿Cuáles son esos? Vayan a Mateo 5:17. Vayan a Mateo 5:17, porque ahí vemos que Jesucristo dice que Él vino a respetar toda la ley de Moisés, que todo el pueblo judío conocía ya esta ley desde muchas generaciones antes. Y dijo en Mateo 5:17, Mateo 5:17, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Cuando dice la ley y los profetas, está hablando de todo el Antiguo Testamento. La ley de Dios tenía que ser cumplida, no podía ser evitada o borrada, pero sabemos que Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado. Es decir, que Jesucristo cumplió con toda la ley moral, Él nunca pecó. Pero también Jesucristo cumpliría
con la ley ceremonial en su persona y con sus acciones. ¿Se acuerdan cuando él limpia el templo? Él está volteando la mesa de los cambistas y mostró su comprensión clara del significado del templo y de la adoración. ¿Se acuerdan? Ustedes han convertido la casa de mi padre en un negocio, ¿verdad? Y dice, la casa de mi padre tiene que ser casa de oración. Estaba refiriéndose a la adoración que tenía que haber. Entonces, él ha cumplido la ley moral, él ha cumplido la ley ceremonial, pero también Jesucristo cumpliría toda la ley sacrificial al ser él mismo el Cordero de Dios, de acuerdo a lo que nos enseñó en Juan 1:29. Él estaba cumpliendo toda la ley. Sin embargo, la ley y los profetas en el tiempo de los apóstoles tenía que ser entendida con el discernimiento de Cristo. Esto es muy importante. La ley tenía que ser entendida con el discernimiento de Cristo. Pero ¿quién es Cristo? Jesucristo es Dios. Vayan ahí mismo a Mateo 22. En Mateo 22:36 le habían preguntado a Jesucristo, Señor, ¿cuál es el más grande mandamiento de todos, verdad? Y Jesucristo les contesta ratificando los 10 mandamientos. Vamos a ver cómo lo hizo, porque es importante ver la manera en la que Jesucristo ratificó los 10 mandamientos. La respuesta de nuestro Señor Jesucristo está en el versículo 37 al 40. En un momento veremos por qué les digo que ratificó los mandamientos de Moisés, esos mandamientos que él recibió en el monte Sinaí y que los conocemos como los 10 mandamientos. Le preguntaron cuál era el más grande mandamiento y contestó lo siguiente, Mateo 22:37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Te acuerdan de los 10 mandamientos? Si se los memorizaron de niños, a lo mejor ya de adultos no se lo saben, ¿verdad? Pero en Éxodo 20, en Deuteronomio 5 se repiten. El primer mandamiento, y los voy a leer porque se me puede ir alguno. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento de los 10 de Moisés. Segundo mandamiento, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que aborrecen, y que hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. Hay mucho que hablar de ese segundo mandamiento, no me da tiempo de hablar todo acerca de él, pero de aquí sacan algunos que hay maldiciones generacionales, porque dicen que el Señor visita la maldad de los padres en los hijos. Pero ojo, esto no quiere decir que el Señor culpe a los hijos del pecado de los padres. Lo que está diciendo el Señor, si ven el contexto, es que la idolatría es un pecado tan profundo que penetra tanto en el corazón que es difícil erradicarlo hasta la 3ª y 4ª generación. Y ahí es donde el Señor dice, si hay idólatras, va a ser muy difícil, no imposible, porque el Señor puede transformar cualquier cosa. Y el Señor les dice en este segundo mandamiento, tengan mucho cuidado con la idolatría. Tercer mandamiento, no tomarás el nombre de Jehová en vano. Cuarto, guardarás el día de reposo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no dirás falso testimonio contra tu prójimo. Décimo, no codiciarás. Ahora, si se dan cuenta, los primeros 4, ¿verdad? Hasta el de guardarás el día de reposo, habla de la forma en la que se tenían que relacionar con Dios. Y luego el número 5 y hasta el 10 habla de la forma en la que se tenían que relacionar entre ellos. Es decir, los primeros 4 hablan del primero y más grande mandamiento, amarás a Jehová tu Dios por sobre todas las cosas. Y amarás a tu prójimo se
se tiene en los últimos 6 mandamientos, ¿verdad? Entonces, el Señor está ahí ratificando los 10 mandamientos. Regresando con el Señor Jesucristo y los discípulos, ¿verdad? El Señor lo que hizo fue resumir los 10 en 2, ¿verdad? Amarás a Jehová tu Dios y amarás a tu prójimo, pero ahí están contenidos los 10 mandamientos. En Mateo 2:37 lo volvemos a leer. Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Es el primero y grande mandamiento. Ahí están los primeros 4. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí están los otros 6. De estos 2 mandamientos, dice, depende toda la ley y los profetas. La instrucción a los discípulos había sido muy grande durante 3 años. El Señor había estado hablándoles acerca de muchas cosas, y en ese momento en el que el Señor ha estado hablando por 3 años con ellos, les ha entregado sus mandamientos, pero no son algo ajeno o diferente a los mandamientos del Antiguo Testamento. En Mateo 5, ya leímos Mateo 5:17, pero de Mateo 5 hasta Mateo capítulo 7 está una de las enseñanzas más grandes del Señor Jesucristo, que se llama el Sermón del Monte. Es una de las enseñanzas más extensas de nuestro Señor, y dice Jesucristo que Él vino a cumplir la ley, no a abrogarla. Él vino a cumplirla en su totalidad, para que pues todo el pueblo judío comprendiera que ese pacto mosaico quedaba atrás y ahora empezaba el nuevo pacto. Pero ahí en Mateo 5, el Señor emplea una frase que se repite varias veces y que nosotros conocemos: oíste que fue dicho, pero yo os digo, ¿verdad? Habló, por ejemplo, de matar, y les dice: el concepto de matar es más profundo de lo que ustedes piensan. No hablaba solamente de quitarle la vida a alguien. Ahí en Mateo 5 les dice: si alguien se enoja contra su hermano, será culpable de juicio. Si alguien le dice necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le dijera fatuo a su hermano, quedará expuesto al infierno de fuego. Es decir, podía morir eternamente. ¿Se dan cuenta? El concepto de no matarás era muchísimo más grande, muchísimo más profundo del simple hecho de decir quitarle la vida a alguien, que sería algo grave. Pero dice el Señor: no es necesario que le quites la vida a alguien para que te mande yo al infierno. Con el simple hecho de que le llames a alguien fatuo, es decir, no tienes valor, eres vacío, no sirves para nada, con eso tienes para que te vayas al infierno eternamente. Este era el discernimiento de Jesucristo. Les dice que todo esto sería tan grave o peor que matar. Entonces, ahí están los mandamientos de Jesucristo. Nuestro esfuerzo es discernir más, pero con el discernimiento de Jesucristo. También habló diciendo que para cometer un acto de adulterio, con solo una mirada de lascivia sería suficiente. Un hombre que volteara a ver a una mujer para codiciarla, ya habría adulterado con ella en el corazón. Ese era el discernimiento de Jesucristo. Es más profundo. No es simplemente cometer el acto de adulterio, sino cometerlo en la mente. Con ese simple acto de pensarlo, el Señor dice, es como si hubieras cometido adulterio. Y entonces ese es el discernimiento de Jesucristo. Esos son los mandamientos de Jesucristo. Y si bien dijo lo siguiente del adulterio, ¿verdad? El pecado tenía una importancia muy seria. En ese mismo contexto, el Señor les dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tenía que hacer? Sacarlo. Y si tu brazo derecho te era ocasión de caer, era mejor que la cortaras. ¿Qué pasaría si el Señor quisiera que cumpliéramos esto literalmente? Puro tuerto y manco aquí, ¿verdad?
y manco de 2 manos, ¿va? Y hasta de los pies. Bueno, de ahí no son mancos. Ese es el discernimiento de Jesucristo. Un discernimiento más profundo acerca de la ley, los profetas. Y entonces nuestro esfuerzo radica en discernir más y profundamente. ¿Recuerdan que ahí en Juan 13:34 les dijo el Señor, un nuevo mandamiento les doy? Y ese nuevo mandamiento era, se amarán los unos a los otros. Vayan a Juan 13:34, porque cuando el Señor les dijo que se debían amar los unos a los otros, no dejó este mandato como a la creatividad individual. A ver tú cómo me demuestras que me amas. A ver tú cómo le demuestras allá a los hermanos de atrás que lo amas. A ver qué se te ocurre para mostrarle a los hermanos que los amas. No, no lo dejó a la creatividad individual. Ahí en Juan 13:34 dijo en qué consistía. Dice Juan 13:34, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Ahí está el ejemplo. No es saber qué se te ocurre a ti. Tráenos un regalito el 14 de febrero para que notemos que nos amas. No, dice como yo os he amado, ¿verdad? Y dice y que también os améis unos a otros. Amar a los hermanos es amarlos como Cristo. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Se entregó a sí mismo por ella. El decir que amamos a la iglesia es entregarnos a la iglesia. Es decir, quiero vivir por la iglesia. La iglesia se convierte como un traje a la medida que me pongo y a través de ponerme ese traje a la medida, sirvo a los hermanos como Cristo vino a servirnos. Amar a los hermanos, amarlos como Cristo los amó, es el modo en el que Jesucristo discernía y entendía el amor. ¿Se dan cuenta por qué estamos hablando de que tenemos que tener el discernimiento de Jesucristo? Un discernimiento profundo. Ahora, cuando les dice un nuevo mandamiento les doy, acuérdense que amar al prójimo ya había sido mandado. Pero aquí les dice amen a los hermanos, no les dice un amor general de amor al prójimo, porque ahí estaba dado. Aquí les dice un nuevo mandamiento les doy. Deben amar a los hermanos y eso se refería a la iglesia, ¿verdad? Amar a Cristo es seguir los mandamientos que Él estableció, pero desde el Antiguo Testamento se dieron, fueron confirmados por Él, pero ahora dice, cuando dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, lo que el Señor está diciendo es, fíjense de qué manera yo los estoy discerniendo. Tiene que ser algo más profundo. ¿Alguna vez le han compartido el evangelio a alguien y les dice, no, yo no mato, yo no adultero, yo no robo, yo amo a mi padre? No, yo soy perfecto. ¿Pero conocen la profundidad de esto? No. Nosotros debemos entender de manera más profunda en esos mandamientos cómo nos relacionamos con Dios y cómo nos relacionamos con nuestro prójimo y en especial lo que Cristo dijo, cómo nos relacionamos con nuestros hermanos. Pero fíjense bien, de esos primeros 4 mandamientos, el de guardar el sábado o guardar el día de reposo, es el único que no se confirma en el Nuevo Testamento. Y no solo ese, sino el de guardar las fiestas. Esto es muy importante, el de las fiestas, ¿verdad? Guardar el sábado quedó cancelado en Colosenses 2:16. Ahí se invalida no solo el sábado, sino todas las fiestas del Antiguo Testamento. De muchas iglesias que ustedes vienen, algunas nos han compartido que ahí se celebraba el Sukkot, la fiesta de los tabernáculos y el shofar y hacían todas las celebraciones del Antiguo Testamento. Pero aquí en Colosenses 2:16 se estaba marcando
que ya no se tenían que celebrar ni las fiestas ni guardar el sábado. Vean cómo dice Colosenses 2:16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Ahí quedaba cancelado el guardar el sábado. Pero también quedaba cancelado todas las fiestas del Antiguo Testamento. No era cuestión de creatividad por parte de los discípulos mostrar el amor a Dios, el amor a los hermanos. Sería cuestión de entender profundamente cómo fue el discernimiento de Cristo y llevarlo a la obediencia. Pero lo mismo pasa con nuestro Dios y nosotros. No se trata de que tú inventes cómo decides amar a Dios. Es cómo Dios pide que le demuestres tu amor. No es como a ti se te ocurre, porque algunos dicen, bueno, pues a mí se me ocurre de tal o de cual manera, yo lo voy a hacer así o asado. No, no es como tú quieras, es como Dios lo está pidiendo, ¿verdad? Por eso dio sus mandamientos. Para esto Cristo nos enseñó el discernimiento profundo. No se trata de que desarrollemos programas. Y pasa esto, ¿no? Cuando la gente se mueve de una iglesia a otra, no, pues aquí no hacen lo que hacen en aquella, yo creo que está mal. Lo que tenemos que ver es qué es lo que dice Dios. Pero si se fijan, pasa eso en cualquier área de nuestra vida. ¿Cómo dice Dios que debemos amar a la esposa? ¿Cómo dice Dios que debemos amar al marido? La esposa dice, sujétese a su marido como la iglesia se sujeta a Cristo. ¿Quién es el ejemplo? Cristo. Maridos, amen a vuestras mujeres. ¿Cómo? Como Cristo amó a la iglesia. No es creatividad. Solteros, ¿verdad? Amen a los hermanos, ámense unos a otros. ¿Saben qué es lo que va a manifestar que una iglesia es verdaderamente madura? Cuando nos amamos los unos a los otros. Cuando yo vengo deseando el bien de todos mis hermanos y buscando cómo les ayudo a discernir mejor a Jesucristo. No se trata de desarrollo de programas, no se trata de actividades, se trata de que obedezcas lo que Dios mandó. Y esto es muy importante. Cuando estamos organizando una actividad, en lo que nos debemos de concentrar es cómo nuestra actividad va a glorificar a Dios y va a dar a conocer mejor a Jesucristo. Ese es el objetivo. Durante 3 años Jesucristo les ha explicado lo que no entendían. Durante 3 años Jesucristo les ha dado clases de lo que significó el Antiguo Testamento y cómo era que en Él se estaba cumpliendo absolutamente todo. Durante 3 años han recibido instrucción, pero ahora les tocaría ser maestros de la palabra que Jesucristo les había hablado. Y les dice, ese discernimiento con el que yo les he mostrado mayor profundidad en la palabra, es cuando les dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dice guarden los mandamientos de Moisés, sino los que yo confirmé y les expliqué ampliamente a ustedes con discernimiento profundo. Nuestro esfuerzo debe de estar dirigido a comprender profundamente lo que les ha enseñado y guardarlo. Todo lo que Jesucristo nos ha mostrado y guardarlo. Pero en esta tarea que pudiese parecer dura, difícil y hasta aterradora, les dice a los discípulos, no están solos. Este esfuerzo sería en conjunto. Regresen a Juan y vamos a leer el versículo 16 y 17. Juan 14, versículo 16 y 17. Dice ahí en Juan 14, 16 y 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. No habría manera de que los discípulos no pudieran tan siquiera
rozar el discernimiento de Cristo. No habría manera que el hombre natural, el hombre sin el Espíritu Santo, pudiera acercarse un poquito al discernimiento de Jesucristo si no hubiese una ayuda sobrenatural, una ayuda más allá de nosotros mismos. ¿Cómo llegar al discernimiento de Cristo con una mente natural? ¿Cómo llegar al discernimiento de Jesucristo con una mente carnal, terrenal y diabólica? Se requería de una ayuda sobrenatural para que nosotros pudiésemos tener iluminación, una iluminación especial. Es muy importante que notemos algunas cosas. Primero, la Trinidad está involucrada. Dice, yo rogaré al Padre. Está el Padre, el Hijo rogando, para que llegue el Consolador. La Trinidad está involucrada para que llegue el Consolador, en el griego el Paracletos o el Espíritu Santo. Y es importantísimo hacer notar que aun cuando Jesucristo ruega al Padre, lo que está haciendo es mostrar un absoluto respeto por su Padre. Vayan a Juan 16:7. Juan 16:7. Ahorita regresamos a Juan 14. En Juan 16:7, el decir que rogará y que el Padre enviará al Espíritu, no es que el Padre sea mayor que Jesucristo. No es que alguno sea mayor que el otro, sino que los tres tienen un respeto total por el otro. Juan 16:7, Jesucristo nos hace notar que la autoridad del uno y del otro son iguales. Los tres miembros de la Trinidad tienen la misma autoridad. Dice ahí Juan 16:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Dice él, el Consolador, voluntariamente vendría. Sin embargo, vean al final, mas si me fuere, os lo enviaré. En Juan 14 dice, yo rogaré al Padre, pero aquí dice, yo lo enviaré. Pero también nos dice que el Consolador vendría. Nuevamente, la Trinidad está involucrada para que logremos tener un poco del discernimiento de Cristo. Solo un poco del discernimiento. No podemos tener el discernimiento total de Cristo, pero el Espíritu Santo nos ayuda en nuestro entendimiento. Dios dio su ley, Jesucristo mostró cómo se debía discernir y el Espíritu Santo asegura nuestro entendimiento. ¿Se dan cuenta? Uno la da, otro nos muestra cómo y el Espíritu Santo nos ayuda para hacerlo. En el esfuerzo de comprender profundamente la palabra de Dios, no estamos solos, tenemos al Espíritu Santo que nos ilumina para comprender cada día más y mejor lo que Dios dijo, porque nos ayuda a discernir como Cristo profundamente. Otra cosa que debemos notar en estos dos versículos es que les dice que esto va a suceder en el futuro. Dice ahí, yo rogaré al Padre y el Padre os dará, ¿verdad? Algo que se vería en el futuro, pero también en Juan 16:7 dice, conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo llegue. Pero más que notar el tiempo del verbo que está en el futuro, debemos de notar la cantidad de tiempo que el Espíritu Santo estaría con los discípulos y con los que creerían la palabra de ellos. Dice ahí en Juan 14:17, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede percibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará con vosotros. Ahí en Juan nos está diciendo que el Espíritu Santo iba a llegar, iba a estar con nosotros siempre. Iba a estar con nosotros toda la vida. Dice que va a estar con nosotros para siempre. El Espíritu de Dios ha estado presente desde la creación. Entonces, ¿cuál es la diferencia?
A partir de que Jesucristo lo dice, el Espíritu entra a morar en los creyentes para siempre, pero Él siempre ha estado presente. ¿Cómo estuvo en los creyentes del Antiguo Testamento? Podemos decir que el Espíritu Santo ha morado en los creyentes del Antiguo Testamento y a partir del Pentecostés habitaría también en los creyentes. Pero a diferencia de cómo habitó en ellos en el Antiguo Testamento y cómo habitan en nosotros en el Nuevo, es que en el Antiguo Testamento moraba temporalmente, mientras que en el Nuevo Testamento hace una habitación permanente. Vean la ayuda sobrenatural del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver algunos de aquellos personajes que el Espíritu Santo ayudó en el Antiguo Testamento, morando en ellos de manera temporal. Por ejemplo, tenemos el caso de José el Soñador. En el caso de José el Soñador, ahí en Génesis 41:38, es algo que Faraón dijo, y a pesar de que este era un rey pagano, pudo reconocer quién era el que le permitía a José el Soñador revelarle su sueño, ¿sí? En Génesis 41:37 y 38 dice lo siguiente, apúntenlo, yo se los leo. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Faraón, un rey pagano, reconoció que en José el Soñador estaba el Espíritu de Dios. Él sabía, ¿se acuerdan? Nadie podía revelarle el sueño y llega José el Soñador y se lo revela. En el caso de Daniel, ¿verdad? Daniel, ¿se acuerdan que están ahí en una fiesta con Belsasar, hijo de Nabucodonosor, y sale una mano que escribe algo en la pared? Y este rey pagano, Belsasar, dijo algo similar a lo que dijo Faraón. En Daniel 5:14, él dijo: yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Belsasar, este rey pagano, Faraón, otro rey pagano, comprendieron que para que pudiese ser revelado ese sueño o esta escritura en el caso de Daniel, se requería de una ayuda sobrenatural. Otro más, Sansón, Jueces 14:6 dice: y el espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león, como quien despedaza a un cabrito sin tener nada en su mano, y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón tenía el espíritu de Jehová, una ayuda sobrenatural para servir a Dios. Cuando el Señor llama a Ezequiel al ministerio de profeta, dice en Ezequiel 2:2, y luego me habló, hablando de Dios, y entró el Espíritu en mí y me afirmó sobre mis pies y oí lo que me hablaba. Ezequiel supo que Dios, por medio de un poder sobrenatural, lo estaba levantando a ser profeta. El Antiguo Testamento nos dice que el Espíritu Santo estuvo presente en algunos creyentes, dándoles información y poderes específicos solo por un tiempo específico, por un momento específico, para que cumplieran con el plan y el propósito de Dios. El Espíritu Santo moraba temporalmente en los creyentes del Antiguo Testamento, y esto por una simple razón. ¿Quién hacía que los creyentes del Antiguo Testamento tuvieran, más bien, quiénes era la ayuda que tenían los creyentes del Antiguo Testamento para discernir mejor la palabra? ¿Quiénes los ayudaban a discernir mejor la palabra? Los sacerdotes, los profetas y los reyes. Pero el Espíritu Santo tenía que hacer algo de manera sobrenatural. Y vayan ahora a Primera de Pedro. ¿Qué era lo que los hacía tener un discernimiento profundo en realidad a esos sacerdotes, a esos profetas y a esos reyes? Primera de Pedro 1:10 y 11. Este texto es crucial para comprender que el Espíritu Santo daba discernimiento a los creyentes del Antiguo Testamento, un discernimiento temporal,
Pero noten, esa ayuda sobrenatural ahora está presente en nosotros todo el tiempo. En ellos solo era temporal, en nosotros es todo el tiempo. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. El Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo. Y es el Espíritu de Dios, que estuvo en los profetas para que pudieran discernir profundamente lo que la Escritura decía. Es este Espíritu que ahora, les dice el Señor, morará en los creyentes del Nuevo Testamento para siempre. Ustedes y yo ya no tenemos destellos de discernimiento como lo tuvieron los del Antiguo Testamento. Ahora lo podemos tener de manera constante porque ahora el Espíritu Santo mora en nosotros. Ese Espíritu que mora ahora para siempre, y que ese es el contraste entre los creyentes del Antiguo y del Nuevo, está con nosotros. Estamos viendo, ¿verdad? Que nuestro esfuerzo radica en esforzarnos en comprender más los mandamientos de Cristo. Pero no estamos solos en esa comprensión. Tenemos al Espíritu Santo, al cual podemos clamar, Abba Padre, ¿verdad? Enséñame, Señor, la profundidad de tu palabra. Muéstrame la profundidad de lo que tiene ahí. Avancemos a Juan 14, 17. Dice en Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de verdad es el Espíritu Santo, pero también sabemos que Dios es un Dios de verdad. Y también sabemos que Jesucristo es la verdad. Los tres están siempre unidos, pero el Espíritu Santo es quien nos ilumina para poder comprender todo esto. Y ojo, el Espíritu Santo no revela, ilumina. Mucha gente se confunde con esos dos términos y dicen, es que Dios me reveló. Dios ya no revela. Si Dios estuviera revelando algo, se lo tendríamos que incluir a la Biblia. Y si Dios nos estuviera revelando a cada uno una cosa diferente, ¿se imaginan qué Biblia tendríamos ahorita? El Señor ya lo reveló, ya quedó sellado lo que Él reveló. Y ahora lo que hace, a través de su Espíritu Santo, es iluminarnos para comprender lo que Él ya reveló. El Señor ya no revela nada. Porque si revelara, quisiera decir que algo que no era conocido, ahora lo está dando a conocer. Pero el Señor ya dio a conocer todo lo que Él quería que supiéramos a través de estos 66 libros de la Biblia. Esto es lo que el Señor quiere que sepamos. Y ahora no revela nada nuevo. Ilumina para comprender lo que Él ya reveló. Ilumina para que nosotros lo comprendábamos. El Espíritu de verdad, dice Juan 14, 17, solo puede ser recibido por los creyentes. El mundo no lo puede recibir, el mundo no lo conoce. Ahora, ¿cómo lo conocemos nosotros? Cuando conocemos que Dios es verdad, cuando conocemos que Jesucristo es la verdad, es cuando conocemos al Espíritu Santo, al Paracletos. Entendemos, Él es el que me está guiando a la verdad. En los discípulos que están con Jesucristo ya moraba el Espíritu Santo. Si ustedes ven ahí en el versículo 17 dice, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros, presente, y estará en vosotros, futuro.
Ya moraba, ya lo tenían, estaba habitando en ellos de manera temporal, pero cuando Él se fuera, iba a habitar de manera permanente. No sucedería como en el Antiguo Testamento, que solo moraba para situaciones y tareas específicas, sino que a partir de la muerte y resurrección y ascensión de Jesucristo, el Espíritu Santo comenzó a morar para siempre en todos nosotros los creyentes. Entonces, en la tarea de buscar el discernimiento de Jesucristo, no estamos solos. En medio de la angustia, en medio del dolor, en medio del sufrimiento, ¿qué tienes que hacer? Venir a la palabra de Dios. Ay, pastor, pero ni ganas me dan. Te tienes que obligar, te tienes que forzar. Señor, no tengo ganas de leer tu palabra. Señor, no tengo ganas de ir porque este problema me está abrumando. Pero tú dices que ahí es donde voy a encontrar tu verdad, voy a leerla, me voy a forzar a leerla, me voy a obligar a leerla, porque yo sé que tú me vas a iluminar para salir de esto a través de lo que yo lea. Ahí es donde radica nuestro esfuerzo. Evita la angustia esforzándote en entender los mandamientos. Señor, tú me dices que tengo tu espíritu dentro y que puedo ser capaz de discernir ¿cómo salgo de este problema? ¿Cómo enfrento esta situación? ¿Cómo lo soporto? ¿Verdad? Porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación o problema que no sea humano, sino que fiel es Dios que juntamente con la tentación que hace, nos da la salida. ¿Para qué? Para que ya no te vuelva a suceder. Para que ya no vuelvas a enfrentar ningún problema. No, dice ahí, para que puedan soportar. Porque los problemas van a estar siempre presentes. Entonces, el primer esfuerzo radica en esforzarnos en tener el discernimiento de Cristo, pero no estamos solos. Tenemos el Espíritu Santo, que es un poder sobrenatural para que nosotros podamos comprender su palabra. Avancemos al segundo punto. Ahora el segundo punto se encuentra en los versículos 18 al 20, en donde dice, evita la angustia por esforzándote por comprender quién está al control. Dice el versículo 18, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Recuerden que están angustiados porque Él les dijo que los va a dejar, que se va a ir y ya no lo verían. Pero ahora les dice, no os dejaré huérfanos. La palabra huérfano en el griego se usa también para alguien que está en luto. No los voy a dejar en luto permanente. También se usa para referirse a una viuda que queda desprotegida, ¿verdad? Y también se usa para alguien que pues fue privado de un ser querido, que no tiene padres. La palabra en el griego es muy sencilla, órfanos, de donde viene orfanato, ¿no? Los que están sin padre y sin madre, ¿a dónde se van a vivir? Al orfanato, ¿verdad? Y esa es la palabra. Les dice el Señor, no los voy a dejar abandonados, no los voy a dejar desprotegidos. La razón por la que alguien pudiese sentirse huérfano es porque nunca volvería a ver a sus padres. He quedado huérfano, nunca los voy a volver a ver. O como una viuda, nunca volveré a ver a mi marido. Jesucristo les dice, no los dejaré desamparados, desprotegidos, no los dejaré huérfanos, sino que volveré a vosotros. ¿Se acuerdan? Él va a volver por nosotros y Él nos va a llevar a la salvación eterna, al cielo. No nos va a indicar solamente el camino. Él dice, yo soy el camino. No dice, yo les indicaré el camino. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él va a venir por nosotros y nos va a llevar. Y entonces Jesucristo regresará y ejecutará todas estas acciones. Si nos tocara, ¿verdad?,
que antes de la tribulación, antes de los 7 años de tribulación, sucediera el rapto, ese momento antes de la tribulación, en donde la Biblia nos enseña que viene por su iglesia y se la lleva. Acuérdense que hay otras posiciones que dicen que no, que vamos a pasar por la tribulación. Yo les digo que les vaya bien, yo creo en lo que dice la Biblia, que nos va a raptar antes, como lo hizo en el caso del el diluvio, cuando rescató a 8 personas y no las dejó pasar por el juicio, ¿verdad? Como lo hizo en Sodoma y Gomorra, que sacó a Lot, a sus hijas, a la mujer, pero la mujer, como no quiso creer, volteó a ver a Sodoma y Gomorra y se convirtió en estatua de sal. El Señor siempre ha protegido a los que creen antes de ejecutar un juicio tan grande como el diluvio universal, como en este caso. Creemos en que puede haber un rapto, pero eso pudiese ser que nos tocara y no enfrentáramos la muerte. Pero lo más seguro es que vamos a enfrentarla. Entonces el Señor, cuando les dice, no los dejaré huérfanos, el Señor les dice, yo estoy al control. Y estoy al control junto con mi Padre y junto con el Espíritu Santo, que en el contexto lo está marcando. Su muerte no sería un desamparo, no sería desprotección. Su muerte no era un luto, sino era un hasta pronto, era un nos volveremos a ver. Pero recuerden que les dijo que todo lo que pidieras al Padre en mi nombre, yo lo haré. Pero ¿qué dijimos? No era un pedir caprichosamente o egoístamente, era pedir para la gloria de Jesucristo, pedir para que los planes del Señor se cumplieran. Y en Hechos 1, 10 y 11, vean lo que se le dijo a los discípulos que están viendo al Señor ascender. Aparecen 2 varones con vestiduras blancas, ahí en la ascensión, en Hechos 1, 10 y 11, y vean el consuelo que les dan. El consuelo era que Jesucristo iba a regresar a la tierra. Hechos 1, 10 y 11, dice ahí, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Hoy sabemos que con el Consolador, que con el Paracletos, Jesucristo está con nosotros. Mateo 28, 20 dice que Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esto es el Espíritu Santo que mora en nosotros. Cristo ascendió vivo y regresará vivo porque resucitó. Jesucristo no murió. Jesucristo está vivo hoy a la diestra del Padre y está con nosotros vivo a través de la morada del Espíritu Santo. Y Jesucristo con esto nos dice, ustedes van a vivir. Ustedes tienen vida eterna. Ustedes van a experimentar lo mismo que yo. Jesucristo está al control, la Trinidad está al control y está en medio de nosotros Jesucristo con el poder del Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Pero hay un contraste entre el mundo y los creyentes. Vean Juan 14, 19. Juan 14, 19. Dice ahí, todavía un poco y el mundo no me verá más. El mundo ya no lo iba a ver, se está refiriendo a ese mundo contemporáneo, al momento en el que Jesucristo estuvo sobre la tierra. El mundo no me verá más. Y les dice ahí, pero vosotros me veréis. Futuro, ¿verdad? Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Esta es la seguridad. Esta es la seguridad. Él está al control. El mundo son los incrédulos, los rebeldes, los que no han querido aceptar el mensaje de salvación que Jesucristo vino a traer al mundo. El mundo que no conoció o reconoció a Cristo como Señor y Salvador, no le verá más. El mundo no verá más a Jesucristo. Si estando presente físicamente no fueran capaces de reconocerlo como Señor y Salvador, ahora en su partida no serían capaces de hacerlo. Pero, como esto está bajo el control del Señor, nosotros, los que tenemos el Espíritu Santo, ese poder sobrenatural morando en nosotros,
nosotros sí podemos seguir viendo a Jesucristo. Nosotros sí podemos seguir teniendo contraste, teniendo comunión con Él, y este es el contraste. Jesucristo solo puede ser visto hoy por los creyentes. Los creyentes de hoy podemos ver a Jesucristo a través del Espíritu Santo y a través de su palabra, porque Él es el que nos ilumina para entenderlo. Y este versículo afirma la resurrección a los creyentes, afirma que el que crea en mí, aun cuando esté muerto, vivirá. Si Jesucristo resucitó, nosotros resucitaremos juntamente con Él. ¿Por qué? Porque Él está al control, porque Él es el que lo ha dicho. Y en 2 Corintios 4:14 leemos lo siguiente: sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Jesucristo está al control y nos puede asegurar que volverá y que nos resucitará y que la muerte no nos hará daño. Jesucristo lo puede asegurar porque Él está al control, no nosotros. Y vean que desde hoy somos capaces de confirmar lo que va a ser una realidad total. Vean, seguimos a Juan 14:20, viendo quién está al control. Dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cuál es aquel día? Bueno, su segunda venida, en donde nos confirmará que todo lo que hoy es nuestra fe, en ese momento va a ser una realidad. Ahí lo vamos a comprobar. Todo lo que Él nos había dicho, todo lo que habíamos creído, todo lo que habíamos esperado, se está cumpliendo en ese momento. ¿Por qué? Porque llegamos a la meta. Y ha sido difícil, ha sido duro lidiar con el pecado, ha sido complicado enfrentarnos a situaciones difíciles. Pero mediten en esto: Dios Padre lo planeó, Jesucristo salvó y el Espíritu Santo nos hace entender. ¿Se dan cuenta? Todo está bajo su control. Llegaremos con toda seguridad porque la Trinidad está en el control. Tu esfuerzo consiste en comprender que el Espíritu Santo es quien te permite comprender más. El Espíritu Santo es quien te ayuda a conocer más. Y el Espíritu Santo es quien te hace darte cuenta de que Dios está al control de todo. Pero, ¿qué sucede si comprendemos que la Trinidad está al control? Si comprendemos que la Trinidad está al control, nos debemos de esforzar más en la obediencia. ¿Es fácil obedecer? Lo dudan. No, no es fácil obedecer. Es difícil obedecer. Es imposible obedecer sin la ayuda del Espíritu Santo. Tenemos que reconocerlo. Necesito ese poder sobrenatural que está en mí, activarlo. Miren, esto nos hace comprender más cosas. Cuando no puedes vencer un pecado, cuando no logramos vencer un pecado, no es porque no tengamos el poder para vencerlo. Cuando no podemos vencer un pecado, es porque nos deleitamos en el pecado. Todo esto sí, Señor, sí quítalo, sí. No, pero mi pecadito ese no, ese déjamelo aquí guardadito en mi bolsita porque pues es divertido mi pecadito. Me siento bien con mi pecadito. Cuando no podemos abandonar un pecado es porque nos deleitamos en él. Es porque nosotros queremos seguir ahí, porque el poder lo tenemos. Solo hace falta que lo activemos, que lo pongamos por obra. Hablaremos más del Espíritu Santo la semana entrante, pero hoy, si comprendemos que Dios tiene el control de todas las cosas y que nos ha dado una ayuda invencible a través del Espíritu Santo,
la angustia huirá de nosotros y no podrá vencernos. Pero si te deleitas en estar angustiado, pues pase usted, siga angustiado. Y de veras, en la consejería bíblica a veces le decimos a la gente, mire el poder de Dios y todo esto está así y tú puedes salir y tú vas a salir adelante. Ay no, pero yo me quiero seguir angustiando, así literal. Ah bueno, pues sígale. Es que no, es que yo sigo deprimida y me quiero seguir sintiendo así. Ah, pues sígale. O sea, pero el poder lo tiene para salir. La fuerza la tiene, solo es cuestión de que usted decida activarlo. Pero si te deleitas en tu pecado, pues dices que Dios esté al control de todas las cosas, pero esta yo la controlo. Y dice el Señor, ándale, a ver, contrólala. No vas a poder. Nos debemos esforzar en comprender sus mandamientos, no estamos solos, tenemos el poder sobrenatural, debemos esforzarnos en que Dios está al control y finalmente, por último, debemos evitar la angustia esforzándonos en entender que la obediencia es libertad. En la parte anterior de este capítulo, vimos que nuestro Señor le contesta la pregunta a Tomás, ¿se acuerdan? Luego se la contesta a Felipe, pero ahora le toca el turno a Judas, no el Iscariote. Y dice Juan 14, 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? ¿Cómo amamos a Jesucristo? ¿Cómo mostramos que amamos a Jesucristo? Obedeciéndolo. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Te esfuerzas por guardar sus mandamientos. Y fíjense, no te estoy diciendo obedeces todos los mandamientos y eres perfecto. Eso es diferente. Te esfuerzas por guardar y dices, cada vez que cometes un error, cometes un pecado, eres capaz de caer de rodillas y decirle al Señor, perdóname, Señor. Contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. O dices, ay, si todo el mundo lo hace. ¿A poco en tu casa no dicen palabrotas cuando están enojados? Y empiezas a justificarte. Y es que me hiciste enojar mucho, por eso te dije, o sea, tú estás al control de mi vida y de mis sentimientos, no yo. Dice ahí, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Ahí es donde está la manifestación del Señor. Cuando eres capaz de pedir perdón a quien ofendiste. Cuando eres capaz de decir, sí, yo me equivoqué porque Dios manda esto y yo no lo hice. Y ahora estoy recibiendo consecuencias por no haberlo hecho. Me encanta David. ¿Saben ustedes todo lo que sufrió David? Los hijos queriéndole quitar el trono, los descendientes de Saúl también queriéndole quitar el trono, porque el Señor le dijo, debido al pecado que cometiste con Betsabé y al querer matar a su marido Urías, te va a llegar todos estos males. Y jamás se quejó David. Jamás ven a David que diga, ay Señor, ya te pasaste, ¿no? Ay Señor, pues si nomás estuve un rato con Betsabé y a Urías, pues rapidito lo matamos y mira todo lo que me mandas a mí. Nunca se quejó David. Supo perfectamente, Señor, yo hice lo malo, lo que tú digas me lo merezco. Y lo enfrento. ¿Por qué? Porque estoy seguro que hice lo malo delante de tus ojos. Si tenemos la salvación es segura. Pero nos demostramos a nosotros mismos que amamos a Dios cuando luchamos por obedecer.
cuando nos estamos esforzando por obedecer. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Versículo 22, versículo 23, respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. No me están desobedeciendo a mí, dice el Señor Jesucristo. Están desobedeciendo al creador del universo, al diseñador del plan. Los discípulos no podrían estar entristecidos, llorando su partida, diciendo: Señor, te amamos, te vamos a extrañar mucho, ¿qué vamos a hacer sin ti? Nos va a hacer falta. No, los discípulos tenían que decir: Señor, te amamos y vamos a guardar todo lo que nos dejaste dicho. El amor a Jesucristo es obediencia. Hermano, pero no hay obediencia perfecta, es cierto. Pero ¿saben qué es lo que sí hay? Confesión continua y perfecta. Cuando tú dejes de confesarle a Dios tus pecados, es que te estás sintiendo a gusto con ellos. Cuando dejes de decirle: Señor, he pecado contra ti y he hecho lo malo delante de tus ojos, vas a deleitarte en tu pecado, y es ahí donde no está radicando tu esfuerzo. Buscamos abandonar el pecado, pero empezamos por la confesión. En alguna ocasión, un hermano, hermana, no les digo quién, ¿verdad? Pero confesaba: es que no puedo dejar el cigarro y me gusta el cigarro. Y no, es que lo tienes que dejar, ahí estaban otros hermanos, porque es pecado y tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Hasta que les dije: a ver, hermano, ¿quieres dejar el cigarro? No, pues no me dan ganas. Ah, bueno, por ahí empieza, pidiéndole a Dios que te dé ganas de dejarlo. El Señor produce el querer como el hacer, ¿no? Señor, dame el deseo de abandonar este pecado, porque me deleito en él. Me gusta mi pecado. Ayúdame dando ese deseo para que te lo pueda confesar y abandonarlo plenamente. ¿Saben qué? Esa ayuda sobrenatural del Espíritu Santo nos guía al arrepentimiento. Pero es necesario que le pidamos la ayuda. Es necesario que le digamos: Señor, yo sé que esto es malo, yo sé que esto va en contra de ti. Ayúdame a tener el deseo de abandonarlo. Ayúdame a odiar mi pecado. Ayúdame a sentirme mal con él. Y cuando sucede que identificas un pecado en tu vida y no quieres confesarlo, ahí está el problema. Inicia por ahí, pero recuerda, tienes el poder del Espíritu Santo. Tienes el poder para obedecer y experimentar la verdadera libertad que nos da la obediencia. Entonces, evitamos la angustia esforzándonos en comprender sus mandamientos. Evitamos la angustia esforzándonos en comprender quién está al control. Y evitamos la angustia cuando nos esforzamos en comprender que obedecer es lo que nos da mayor libertad. Tenemos el poder en Cristo. El Espíritu Santo morando en nosotros nos ayuda a lograr todo esto. No estamos solos. ¿De qué se trata? De sometimiento y de decir: Señor, te necesito. Confesar verdaderamente: sin ti, Señor, no puedo hacer nada. Sin ti, Señor, yo no llegaría a la salvación. Sin ti yo no sería capaz de librarme de mis pecados. Oremos al Señor. Señor, te agradecemos por lo que tu palabra nos muestra y sobre todo por ese poder sobrenatural que has puesto en nosotros.
No mora en nosotros temporalmente, está con nosotros continuamente. Y debemos recordarlo porque cada vez que cometemos un pecado, Él lo está atestiguando. Él lo está viendo. Sería suficiente con decir, tú conoces mis pecados, Señor, pero tú quieres que los confesemos, que clamemos a ti por más ayuda. Señor, ayúdanos a reconocer la necesidad que tenemos de ti, pues te lo rogamos en Cristo. Amén.